¿Qué tal, estimados estudiantes? Pues bienvenidos a nuestro módulo 9 denominado Sociedad Mexicana Contemporánea. Pues estamos en el ámbito de las ciencias sociales. Bueno, me presento con ustedes. Mi nombre es Uciel Pérez Reyes. Soy originario del municipio de Temoaya, en el Estado de México. Dentro de mi desempeño profesional, pues he laborado de forma cotidiana en prepa en línea desde la primera generación, impartiendo los módulos dentro del área de las ciencias sociales, que es el módulo 9 y el módulo 10. También a nivel medio superior, pues me desempeño laborando frente a grupo desde hace ya más de 12 años. Entonces, pues me da mucho gusto conocerlos. Ya tengo por aquí a Alberto, tengo a Anabel, tengo a Candy, a Cari, a María del Carmen, Susana, Viridiana. Pues bienvenidos a todos a su módulo 9, Sociedad Mexicana Contemporánea. Y nos encontramos dentro del ámbito de las ciencias sociales y de las humanidades. Entonces, pues vamos a estar haciendo un repaso de lo que es nuestra historia de México desde la época de las culturas hasta el México actual. Entonces, les comparto las diapositivas para que vayamos dando seguimiento. Recuerden que cualquier duda, con toda confianza, se pueden comunicar con su servidor para ir aclarando cualquier punto que consideren relevante. Bueno, me indican de favor si ya pueden visualizar la presentación. Ya se ve en pantalla. Ok, muy bien, muchísimas gracias. De pronto, cuando estoy en pantalla completa, de pronto pierdo la información quienes están, de los estudiantes que están aquí en línea, pero estaré haciendo cambios de pantalla para ir viendo participaciones, aceptando a los demás compañeros que se vayan integrando y de esa manera, pues, realizar la dinámica. ¿Sí? Bueno, pues el orden del día, pues como se los comenté ya en la invitación a esta sesión, pues es primeramente pues dar la bienvenida a todos ustedes, hacer mi presentación, posteriormente pues hacer señalar el propósito de nuestro módulo, señalar también las unidades que lo integran, las actividades integradoras, dar a conocer pues de forma general también los medios de contacto, la forma de evaluación, pero también profundizar a detalle en lo que serían nuestras actividades de esta semana y de nuestro foro aprendiendo. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a dar inicio con la siguiente diapositiva a la forma de contacto. Ya saben ustedes que el principio de contacto pues es a través de la plataforma. También a ustedes les compartí mi número de teléfono para que me puedan enviar un WhatsApp, o en caso de que sea algo ya muy urgente, pues con toda confianza me pueden marcar y los atenderé. ¿Sí? También recuerden que también todas las dudas que ustedes tengan las pueden colocar en los foros o enviarme un mensajito en plataforma, aunque a veces ya saben que en plataforma, pues si no estoy en ella, pues no me va a llegar el mensaje hasta que ingrese. En WhatsApp, pues de forma en cuando ustedes están haciendo alguna tarea, si les surge alguna duda, pues me pueden mandar un mensaje y pues ya se los aclaro en el momento, ¿no? Bueno, entonces se pueden comunicar también por correo electrónico y mediante esta sesión síncrona. Y la finalidad de la comunicación pues es resolver sus dudas, dar retroalimentaciones, dar algunos motivos del porqué de la calificación y también pues realizar algún trabajo colaborativo en cuanto se requiera. ¿Qué es lo que cuál es nuestro propósito dentro de nuestro módulo 9, Sociedad Mexicana Contemporánea? Pues analizar los principales acontecimientos de la historia de México, desde las culturas prehispánicas, la conquista y el virreinato, hasta la formación del Estado-Nación a través de los distintos proyectos que contribuyeron para el establecimiento paulatino de estructuras políticas, económicas, religiosas, culturales del México contemporáneo, así como la conformación de la identidad nacional. Bueno,
Regularmente no leo las diapositivas, pero bueno, este es el propósito como tal se señala dentro de nuestro módulo. Sin embargo, pues nos podemos referir a este estudio desde estudiar a nuestra historia desde la época de las culturas hasta nuestro México moderno, tomando en consideración estos ámbitos principales que son el económico, el político, el social, el cultural y también, bueno, tomando en cuenta el religioso. En cada una de las etapas que nosotros analicemos, siempre vamos a considerar estos ámbitos. Bueno, tenemos pues tres unidades que son la unidad número 1 del México prehispánico al virreinato, la unidad número 2 de la independencia de la Revolución Mexicana y la unidad número 3 del cardenismo al México actual. Ya saben ustedes que la semana número 4 pues no hay una unidad de análisis como tal, pero sí es la integración de saberes aprendidos durante las 3 semanas, ¿sí? Donde elaboramos nuestro proyecto integrador. En cada una de las unidades, pues tenemos dos actividades integradoras que son de gran importancia. También tenemos nuestro foro aprendiendo y en la semana de integración pues tenemos dos foros, el foro de integración, el foro aprendiendo, pero también tenemos nuestro proyecto integrador, ¿sí? El valor de las actividades, pues cada actividad integradora pues, tiene un valor del 7%, con ello se suma el 42% en total. El proyecto integrador pues es muy valioso, pues suma el 30% y el foro de integración pues vale un 8%. Las actividades que ustedes realizan en plataforma, los cuestionarios, pues valen un 5%. También las actividades que ustedes hacen con su tutora valen un 5% cada una. Recuerden que es importante también realizarlas. Este, bueno, y también en cuestión del tiempo que ustedes dedican en plataforma, pues también tiene un valor que en este caso pues es del 5%. Y con ello pues se suma un total del 100%, que es lo que vale el módulo. ¿Alguna duda hasta aquí? Ninguna, gracias. Ok, muy bien. Entonces ¿Todo continuamos bien? con los aspectos. Bueno, recuerden que cuando ustedes me envían un mensaje, pues yo tengo un tiempo de responderlo de 24 horas. Sin embargo, cuando ustedes me entregan una tarea, yo tengo un tiempo de hasta 72 horas para evaluarlas. Recuerden también que cuando estamos hablando del tiempo, sábados y domingos no se consideran dentro de esas 72 horas, pues se consideran nada más como días laborables de lunes a viernes. Es por ello que si ustedes me entregan el lunes, pues el miércoles o el jueves ya estaré revisando, pero si me entregan el domingo, pues entonces hasta el martes o miércoles de la siguiente semana estaré revisando. Entonces, sí es importante que ustedes se entreguen en tiempo y forma para que de esta manera pues puedan recibir una retroalimentación en tiempo y en caso de que haber cometido un error, de que el link que me enviaron está mal, no me permite abrirlo, que la actividad tuvo, no sé, por primera ocasión plagio, por alguna situación, pudieran hacer una corrección, pero dentro de la semana correspondiente. Recuerden que cuando ustedes ya entregan una actividad extemporánea, esta ya tiene menor valor. Otra de las cosas es que dentro de la evaluación también la segunda semana me tienen que enviar la petición de extensión en caso de que no hayan entregado de lunes al miércoles nada más, ¿sí? Empezamos semana 2 recuperando solamente actividades de semana 1, ¿sí? Terminamos semana 3, pero ya no vamos a recuperar nada de semana 1, solamente lo que quedó pendiente de semana 2. Y en semana 4 solamente recuperaremos lo que quedó pendiente en semana 3, pero ya no recuperaremos ni de semana 2 ni de semana 1. Entonces, cualquier justificante que ustedes tengan, que sea de suma importancia, de trabajo, de salud, es importante que también lo den a conocer a su tutora
Y si por alguna circunstancia ustedes saben también que no les va a dar tiempo a entregar una actividad dentro de la semana correspondiente, con toda confianza también me lo pueden comunicar y de esa manera soy consciente de que también tenemos múltiples actividades que atender y que a veces pues nos es imposible abarcar todo lo que tenemos en cuestión de responsabilidades, ¿sí? Bueno, pues entonces vamos a hacer un panorama general de cada una de las unidades que vamos a tratar dentro de esta unidad. Entonces, en la semana número 1 estaremos enfocándonos, que es esta semana, enfocándonos al análisis de lo que son las culturas prehispánicas, a la llegada de los españoles, a la conquista también del territorio mexica, al establecimiento de los virreinatos y de la época de la colonia. ¿Sí? Como les señalé, abarcando los ámbitos económico, político, social, cultural y religioso. En la semana número 2 tomaremos en consideración ahora dos movimientos sociales muy importantes, que son el movimiento de independencia y la Revolución Mexicana. Recuerden que este periodo pues, se enfoca principalmente al surgimiento de una nación independiente, al establecimiento de un sistema político como lo es el democrático, representativo y popular que nos rige, el reconocimiento también de derechos humanos que es fundamental, pero también el reconocimiento de esa consolidación de nuestro país a nivel internacional, ¿sí? En la unidad número 3, que ya es la última, pues nos estaremos enfocando a esta parte donde nuestro país ya no nada más es solamente tiene como que crece de manera interna, sino también su conocimiento y reconocimiento a nivel internacional, donde empezamos a ver cómo el desarrollo tecnológico, el desarrollo científico, el comercio exterior, el fenómeno globalizador, pues va cambiando con día a nuestro país en cuestión de ideología, en cuestión de valores, en cuestión de pensamiento, y eso nos va haciendo parte de un mundo cada vez más moderno. Entonces, como vemos, abarcamos demasiado dentro de este módulo que nos va llevando desde una época demasiado antigua, como es la época de las culturas prehispánicas, hasta un momento en que nuestro país debe de estar a la vanguardia y debe de estar al mismo nivel que países que ya están suficientemente desarrollados, ¿sí? Entonces, vamos viendo que en cada uno de ellos vamos a ver cambios dentro de los ámbitos sociales, políticos, económicos y culturales, ¿sí? Bueno, vamos a enfocarnos ahora exclusivamente a la unidad que nos toca, que es el del México prehispánico al virreinato. Denme un segundito, alguien está esperando también aquí en nuestra sesión. ¿Ok? Bueno, entonces, dentro de los aprendizajes esperados, pues, ¿qué es lo que pretende nuestra unidad? Primero, pues, que repasemos lo que es las características de Oasis América, Aridoamérica y Mesoamérica. Ubiquemos también temporalmente las culturas, también identifiquemos aspectos que contribuyeron a la conquista, identifiquemos también el tema en el aspecto cultural, cómo vamos dando un giro a ese cambio ideológico de pensamiento cultural, de valores, y bueno, identificar también los cambios no solamente sociales, sino también jurídicos que conllevó la llegada de los españoles a nuestro país. ¿Sí? Bueno, ahora entremos al primer tema. Dentro de estos, pues se nos señalan la existencia primeramente de nuestro continente de tres áreas culturales, que es Oasis América, Aridoamérica y Mesoamérica. En la que nosotros nos vamos a centrar principalmente es la parte de Mesoamérica, en donde vemos que se desarrollaron las principales culturas, la cultura maya, la cultura zapoteca, la cultura mixteca, teotihuacana, mexica, etcétera. ¿Sí? Entonces vamos viendo que en cada uno de estos Oasis América, pues vemos que se ubica en la parte norte del país, con una parte en México, una parte en Estados Unidos, la parte de Aridoamérica también, también una mayor parte en Estados Unidos, una parte dentro de nuestro país, pero la mayor parte de Mesoamérica en la parte de nuestro país y una parte de Guatemala, Belice, Honduras, ¿sí?
Entonces, aquí nosotros vemos un periodo de florecimiento también y de decadencia, y en algunos momentos vamos a ver cómo en estos aspectos, perdón, estas áreas dieron paso a lo que fue el surgimiento de grupos o asentamientos humanos. Muchos de esos asentamientos, o algunos, perdón, algunos de esos asentamientos humanos como tal no llegaron a desarrollar grandes civilizaciones como los mexicas, como los mayas, pero sí son de gran importancia. Entonces, en cada uno de ellos es importante conocer a qué se dedicaran, a qué se dedicaron, a la caza, a la agricultura, a la pesca, la recolección. Algunos fueron nómadas, algunos fueron sedentarios, porque también las condiciones climáticas no permitían que desarrollaran grandes civilizaciones. Entonces, si nos enfocamos exclusivamente en Mesoamérica, vamos a identificar que existen varias culturas, que es la olmeca, la maya, la zapoteca, la teotihuacana, la tolteca, la mixteca, la tarasca o purépecha y la mexica, ¿sí? Entonces, en esta línea del tiempo que también ustedes se encuentran en sus recursos, van a encontrar que la periodicidad o la etapa de florecimiento y de decadencia de cada uno de ellos, y aquí vamos a ir viendo que la primera de ellas pues fue la olmeca, y la que más, dentro de algunas características, la que más tiempo convivió o que tuvo de florecimiento fue la maya, ¿no? Y vemos cómo los mexicas tienen un periodo de tiempo bastante corto. A ver, un segundito, hay alguien más aquí esperando en la clase. Ya no está. Creo que su compañera Yasmín se quiere conectar, pero ha tenido algunos problemas. Permítame un segundito. Ok, bueno, continuamos. Entonces, en esta siguiente diapositiva podemos ver nosotros la ubicación de cada uno de estas civilizaciones, en la parte sur, en la parte norte, en la parte este, oeste, en la zona de Oaxaca. Entonces, también es importante que ustedes ubiquen esas áreas, no solamente que ubiquen a la área Oasis América, Aridoamérica, o Mesoamérica, sino también que ustedes ubiquen las regiones. Tenemos la región del Golfo de México, la región de Oaxaca, tenemos la región sur, la región central, pero también la región occidental. Entonces, vayan identificando también esos aspectos que son fundamentales, ¿sí? Aquí nosotros tenemos también las etapas o periodos de cada uno de cada una de las culturas. Estas se van a ir distinguiendo que realizaban. Por ejemplo, en el preclásico solamente vamos a identificar en cerámica actividades de elementos de arcilla, el tallado de la piedra, las construcciones piramidales. Si ya hablamos del clásico, ya vemos otro tipo de estructura, como son los códices en diferentes materiales. Tenemos también las actividades a las que se dedicaban. Y ya vemos que en el postclásico pues ya hay otro tipo de códices también, pero ya hay otro tipo de utilización de materiales en los artículos ornamentales o de uso cotidiano. Ya vemos el uso, inclusive un avance de la metalurgia en cuestión de los metales, ¿no? Entonces vamos viendo cómo va cambiando otra, desde el hecho de que nosotros encontremos a poblaciones nómadas hasta que nosotros encontremos a civilizaciones ya totalmente sedentarias y con un sistema de gobierno ya totalmente estructurado. ¿Qué podemos decir de España? Bueno, aquí entra un poco que en la época del día, pues era una época de expansionismo también en distintos países, en España, en Europa, perdón, en Italia, la Gran Bretaña, China, expansionismo para lograr mayores territorios y de esa manera pues lograr también mayor
Entonces, con los Reyes Católicos, aquí en España se inicia un periodo de expedición a diversos, también tenemos viajes. Cristóbal Colón no llegó a nuestro continente, pero sí llegó a las Antillas, ya un lugar muy... y también cuando vemos estas, dentro de estas, pues podemos nosotros ver que ya fue Hernán Cortés quien llegó a nuestro continente, se estableció primeramente, y posteriormente fue conociendo algunos grupos, los tunacas, los tlaxcaltecas, en ese viaje, en ese tránsito, los mexicas. También se conoce la Malinche, que fue la traductora, para la comunicación con los... Aquí hubo una situación bastante difícil, un cambio totalmente desde que en la conquista por los mexicas y la caída de toda esta cultura, pues hubo un cambio totalmente, podemos la dificultad de los indígenas por adaptarse a un sistema de gobierno monárquico, al hablar el español, a cambiar sus dioses por una religión católica, a haber cambiado totalmente su territorio, porque pues no nos dividíamos en municipios, en estados, de tal manera en que todo era totalmente diferente. ¿Sí? Y vemos que pues con la caída de Tenochtitlan, con la captura de Cuauhtémoc, virreinato, pues, fueron llegando varias órdenes religiosas de los franciscanos, los dominicos, los agustinos, los jesuitas, que fueron a los que se les encomendó esta parte de la educación. Se quedó para muchísimos años. La iglesia también se cobraba impuestos por los entierros, por los bautizos, por las escuelas, entre los conventos, etcétera, se hacían de tierras. Entonces vemos que la religión pues cobró gran importancia y se fue enriqueciendo poco a poco durante la historia, ¿sí? Entonces, pues, el establecimiento del primer virreinato, que fue el de la Nueva España, pero así surgieron no otros virreinatos en la conquista de nuestro continente. Bueno, hubo más de 7 virreinatos, entre algunos de ellos podemos mencionar el de Nueva Granada, el Río de la Plata, el del Perú, etcétera, en donde cada uno de ellos tenía un virrey. El virrey significa en lugar del rey, y el primer virrey que fue aquí dentro de nuestro, dentro dentro del virreinato de la Nueva España, pues fue Antonio de Mendoza, se me estaba olvidando el nombre. Entonces, a raíz de esa conquista, pues vemos bastantes cambios, desde la forma de vestir, las costumbres, las tradiciones, las construcciones también, que fueron ya principalmente dedicadas. Los templos fueron las iglesias que hoy en muchos lados nosotros conocemos, la forma, las estructuras, las construcciones que se hicieron sobre los templos. Entonces se dio paso también a lo que fue el mestizaje. Cuando llegan los españoles aquí a América, pues ellos también traen a los negros, entonces hubo una mezcla de razas, los negros con los indígenas, los españoles con los indígenas. Entonces a raíz de ese proceso de mezclas fue como las razas empezaron a combinar, dando lugar a las castas. ¿Sí? Aunque sabemos que había gran discriminación con relación a ellos, hubo explotación laboral, hubo grandes tierras para la gente del gobierno, y pues todo ello que trae consigo pues una mezcla de cultura, de tradiciones que hasta el día de hoy se preserva, ¿no? Tan solo veamos cómo
nosotros festejamos, tenemos nuestra fecha del Día de Muertos, pero ya muy al estilo de la religión católica. También tenemos las festividades de la Navidad, la Semana Santa, todo ello que no eran propias de nuestro país, pero que a raíz de la llegada de los españoles, pues fuimos adoptando como nuestras, pero siempre dándoles ese toque folclórico que también nosotros tenemos. No nos debemos de olvidar también de nuestro lenguaje que se enriqueció. Asumimos el idioma español, pero también lo enriquecimos con palabras de origen indígena. Nuestra gastronomía también se enriqueció, dado que llegaron otros productos de Europa y que nosotros combinamos con nuestras eh, tradiciones culinarias, que de tal manera que fueron creándose otros platillos. Entonces vemos cómo la conquista no fue del todo mala, sino que vino a darnos un gran avance y a la fecha pues estamos a la par y al desarrollo científico y tecnológico de lo que son otras naciones. Y entonces vemos cómo la conquista no solamente quizá fue mala en cuestión de las pérdidas humanas, en cuestión de la adaptación, pero vemos cómo todo ello trajo consigo un gran avance a nuestro país, ¿sí? No sé si tengan alguna duda hasta aquí, algo que quieran comentar. ¿Qué es eso, No, ninguna. Ok. Anabel, Candy, Cari, María del Carmen, Susana, Viridiana, Yasmín, ¿alguna pregunta? No, ninguna duda. Todo bien, profesor, gracias. Ok. Bueno, Hasta muy el bien. momento todo Entonces bien, vamos muchas a gracias. pasar. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente parte, que es referente al foro al foro Aprendiendo. Entonces, nos dice dentro del foro Aprendiendo, el propósito de las actividades de esta semana es que reflexiones sobre la herencia cultural de México. Comenta en este foro las manifestaciones culturales de tu entorno relacionadas con el México prehispánico y el virreinal. Ya saben ustedes que dentro del foro Aprendiendo, pues es importante las reglas de la netiqueta. El saludo, mantener la cordialidad en todo momento, comunicarse de forma coherente, clara, precisa, tener una buena ortografía, responder a sus compañeros, argumentando también de forma correcta. Entonces, dentro del contenido que nos solicitan es qué tradiciones conoces que se remonten a la época prehispánica, qué actividades nacieron con el virreinato, cuáles son las características de estas actividades que se relacionan en el México prehispánico del México prehispánico con el virreinato, por qué consideras que se han preservado, conoces tradiciones que quisieras que surgieran y por qué crees que estas tradiciones suelen perderse, ¿no? Yo creo, en términos generales, yo creo que aquí debemos de hacer nosotros alusión a cada una de nuestras regiones. Sabemos que en la mayoría de los lugares o de los estados y municipios donde nosotros vivimos, pues hay asentamientos indígenas. Entonces, identifiquen las tradiciones de sus comunidades, de sus municipios, que sean prehispánicos, ¿no? Por ejemplo, yo les compartí una tradición, o bueno, la que más han mencionado en el foro, que es la de el Día de Muertos, ¿sí? Ya sé que bueno, ya no es necesario ahora que me indiquen el Día de Muertos, sino que me indiquen de qué forma se celebra en su comunidad. Sabemos que el Día de Muertos se festeja en todo el país, pero las peculiaridades también con relación a su municipio. Por ejemplo, hay algunos lugares en donde no se acostumbra a velar a los muertos, en otros lugares sí se acostumbra a velar a los muertos. Hay algunos lugares en los que eh, decía, hay algunos lugares en donde la gente realiza carnavales. Hay algunos lugares en donde
acostumbra pues rendirles los tributos, entonces cada uno pues de sus peculiaridades, ¿no? Para que no repitamos tanto. Entonces, ustedes han visto también que dentro de estas actividades, pues muchas veces se van preservando. Yo he visto, por ejemplo, la actividad de los voladores de Papantla, pero pues una actividad prehispánica pero la he visto en la Ciudad de México, pero ya no como un aspecto cultural, sino ya nada más lo he visto como algo turístico. Entonces vemos que poco a poco estas actividades ya no se realizan para lo que para lo que fueron creadas, ¿no? Cuando hablamos de cultura, pueden hablar ustedes de danza, pueden hablar de tradiciones, pueden hablar de música, de danzas, pueden hablar de arte, de un sinfín de cosas. Y vemos cómo a veces la misma tecnología o las mismas tendencias que nosotros podemos ver a través ya no los utilicemos. Tan solo pensemos en el molcajete o en el metate, ¿no? Llamado a este utensilio de cocina así de la misma manera en todas las regiones. Cómo viene a ser pasado por la licuadora, por las máquinas que muelen más fácil los alimentos. Como vemos ahora que nuestra comida tradicional de origen prehispánico, pues es desplazada por la comida que ya viene de otros países, la comida china, italiana, francesa y de todo lo que nosotros tenemos para poderlas realizar. Ahora pensemos también en nuestra forma de vestir, que a través de ese conocimiento de otros países y de la comunicación vemos que las tendencias de moda cambian y cada vez nuestros tácticos se van perdiendo. ¿Sí? Entonces, reflexionemos cada uno de lo que ocurre en cada una de nuestras regiones para que podamos enriquecer este foro. ¿Sí? Bueno, esta sería la última diapositiva. Ahora pasaríamos a las integradoras. Recuerden que también en cuestión de estas o si no quieren comentar respecto a las preguntas, también pueden hacer comentarios respecto a las dudas que les vayan surgiendo en cuanto a los recursos de la semana, pero también en cuanto a las preguntas integradoras, ¿sí? Bueno, vamos a pasar entonces a la primera actividad integradora, que es el Atlas, creo que se llama Atlas Prehispánico. Para ello les voy a compartir mi pantalla para que vayamos dando seguimiento. Bueno, bienvenidos a los que se acaban de conectar. Ya veo que hay bastante audiencia. Me da mucho gusto ver que ya se hayan conectado. A ver, déjenme compartirles la pantalla. ¿Me indican de favor si ya se puede visualizar? Sí se ve. Ok, muy bien. Entonces, para esta primera actividad que se llama Atlas Prehispánico, los temas que ustedes van a tocar son los primeros 4. Áreas culturales, Mesoamérica, culturas prehispánicas y este último, la guerra y el sacrificio de los mexicas, ¿sí? Recuerden que lo primero que ustedes tienen que hacer para su actividad es ir directamente al apartado de la tarea y descargar la plantilla que se nos pide, que en este caso es la de el documento Atlas Prehispánico que está en el apartado de cómo lo realizar. Damos clic en ese apartado y nos va a descargar la plantilla. Ya la tenemos por aquí, está abriendo. Para quienes también tengan un poco de duda y quieran ir directamente a la parte de lo que es
la tarea, también les dejé a ustedes unas pequeñas cápsulas informativas de cómo realizarlas para que las puedan consultar. ¿Sí? Bueno, aquí está. Antes de comenzar, siempre recuerden que independientemente de que sea una plantilla, ustedes siempre agreguen una carátula, ¿sí? Con todos sus datos. Agréguenme su nombre completo, su grupo, nombre de la actividad, la fecha de entrega, de tal manera en que esto pues les va a dar mucha presentación. Entonces, para esta actividad Atlas Prehispánico se compone primeramente de 5 aspectos que debemos de llenar. Entonces, el primero nos dice, ubica en el mapa el espacio que corresponde a las áreas culturales, regiones geográficas de América prehispánica y escribe el nombre en los cuadros de acuerdo a su color. Sí, recuerdan que hace un ratito hablamos de 3 áreas culturales, las cuales eran Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos el esquema, que dentro de su, nos vamos a ir al apartado entonces que era de, ustedes tienen un recurso que es el de, aquí en plataforma, que yo les compartí hace un ratito aquí en este apartado. A ver, déjenme ubicar la diapositiva. Aquí está. Tenemos las áreas culturales. Aquí se les están señalando. Y ustedes tienen que identificar ahora el color. ¿Sí? Tienen que identificar a cuál pertenece. El color beige, a qué pertenece que es como entre azul y verde. También no se olviden que hay otras áreas culturales, ¿sí? Tenemos y otros espacios, otras regiones geográficas. No es lo mismo área cultural que región geográfica, ¿sí? Entonces, vamos, es necesario que ustedes cuando ingresen a este apartado de la tarea, también váyanse a las fuentes de consulta. Se me olvidó. A ver, aquí está. Váyanse a las fuentes de consulta y revisen también esos complementos que les van a servir para ubicarlos. Aquí en nuestra plataforma no vienen como tal tan explicaditas esas áreas geográficas. Y sin embargo, si ustedes se van a la parte de las fuentes, aquí van a encontrar una página que es de la CCH, de la universidad. Entonces, es necesario que ingresen a ellas para que también investiguen un poco más, ¿sí? Entonces, dentro de estas áreas culturales, dentro de esta página de CCH se van a encontrar esas áreas también, Mesoamérica, Aridoamérica, Mesoamérica, y en esta parte de Mesoamérica se van a encontrar con otras regiones, que son ya en qué regiones se dividió Mesoamérica. Entonces, aquí nosotros la podemos encontrar, ¿sí? Que es más o menos el esquema que les están presentando a ustedes en este apartado, ¿sí? Entonces, identifiquen cómo se llamó la de color verde, cómo se llamó la de color azul, cómo se llamó la de color rojo, cómo se llamó la de color morado. Nosotros los podemos investigar. Por ejemplo, tenemos el occidente de México, el Golfo de México, esta por aquí se llamó la región Maya, la región de la cuenca la región de la costa sur, etcétera. ¿Sí? Entonces, es importante que ustedes las identifiquen. No vienen como tal desarrollados dentro de este apartado, pero sí es importante que ustedes vayan e identifiquen esas regiones, ¿sí? Bueno, si pasamos a la siguiente parte, nos dice lo siguiente. Observa cada elemento cultural que se presenta y describe abajo el nombre de la cultura prehispánica a la que pertenece. Pues yo considero que pues no sé, de aquí, nada más vamos a escribir la cultura, ¿sí? Bueno, yo digo que pertenece a la cultura maya, bueno, excelente, ¿no? Yo digo que pertenece a la cultura, no sé, mexica, excelente, ¿no? Bueno, ustedes ya identificaron las regiones, ¿cómo se llamaron las regiones? Bueno, entonces lo que yo voy a hacer ahora es identificar, por ejemplo,
en donde se ubicó la región maya. Y en este punto nos dice, localiza el mapa, en el mapa la ubicación geográfica de cada una de las culturas que identificaste en el ejercicio anterior. Si yo digo que la región maya está aquí, pues solamente le voy a poner la letra E, ¿sí? Si yo digo que la región maya está aquí, bueno, aquí nada más le voy a poner la letra E. Y así sucesivamente con cada uno de los aspectos. Ojo, es importante que ustedes identifiquen. Aquí ustedes se van a encontrar, por ejemplo, aquí en sus recursos, otro apartado. Para ello pueden ir a la parte de aquí de las culturas prehispánicas. Entonces, aquí en este apartado de las culturas prehispánicas, pues ustedes van a encontrar todas las que hubo, pero no quiere decir que la simbología que ustedes tienen dentro de este documento va a venir en sus recursos. Es importante que ustedes investiguen un poco más en donde, de forma independiente, esa simbología. Por ejemplo, aquí tenemos a la cultura olmeca, pero nada más viene una cabeza. Tenemos a la cultura maya y sus características, pero nada más viene un templo. Viene la cultura zapoteca y viene esta imagen. Pero si se dan cuenta, estas que tenemos nosotros aquí esta pirámide, esta otra, esta escultura, este códice, no vienen como tal. Ustedes tienen que investigarlos de forma independiente, ¿sí? Entonces, ahí, ojo con ello. Ahora, dice en el siguiente punto, busca información en fuentes confiables sobre las áreas culturales y completa la siguiente tabla con los datos que se te solicitan. Tenemos las características de la ubicación geográfica, los grupos o culturas, la organización social de la población y las actividades de los habitantes. Entonces, aquí, la ubicación geográfica, recuerden, siempre es en dónde se ubicaron estas áreas culturales. Yo les había comentado, por ejemplo, nada más les hago uno. Aridoamérica se ubicó entre la zona norte del actual territorio mexicano y en el sur de Estados Unidos, ¿no? Y en la cordillera occidental y oriental de la Sierra Madre. Bueno, ahí esta es mi información y eso es lo que voy a colocar en Aridoamérica. Y así con cada uno de ellos. Entonces, grupos o culturas que las habitaron. Como les señalé, en algunos solamente hubo algunos asentamientos humanos que tuvieron un nombre, otros desarrollaron grandes civilizaciones. Por ejemplo, y aquí también ustedes procuren investigar en las que les había dicho, en estas partes de aquí de SSH, en donde van a encontrar también información referente a cada una de ellas, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice que ahí hubo algunos grupos, ¿no? Los Anasazi, Jocoham y Mogollón. Bueno, pues entonces esos son los que yo voy a investigar y voy a colocar dentro de mi documento. Y si ven, es algo demasiado sencillo que tengo que colocar. O sea, no es gran información, solamente de forma concreta. Organización social de la población. Aquí cuando ustedes hablen de la organización social, pues hablen principalmente pueden tomar en consideración el aspecto político. Por ejemplo, ya había una situación, a lo mejor ya tenían un sistema de tipo teocrático, ya tenían a sus sacerdotes, ya tenían a los militares, se basaban en no sé, en un sistema de pesos y medidas, no sé. Entonces, aquí sí es importante que hablen de las características de cómo estaban organizados para vivir de una forma armónica, ¿sí? Y ahí háganlo de una forma concreta. Actividades de sus habitantes, pues pueden ser muchas. Los roles que realizaban cada uno de ellos. Por ejemplo, pueden decir que se dedicaban a la agricultura, a la minería, a la caza, a la recolección, se dedicaban a la cerámica, se dedicaban a ¿cómo se llama? A la adoración a los dioses, a las festividades a las actividades como el juego de pelota, etcétera, ¿sí? Entonces vean cómo
cómo es importante que ustedes vayan colocando en cada uno de ellos. Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario que quieran hacer. No, todo bien, muchas gracias. Ok, bueno, entonces Perdón, asesor, yo sí, continuamos buenas con noches. ¿Me nuestra... escucha? Adelante, sí te escucho. Tengo una duda. Me puse a hacer la actividad 1 y en el área donde tenemos que ubicar cada cultura en un área del mapa, según yo, de estas imágenes que nos presentan, dos culturas están como dentro de la misma área. ¿Puedo poner dos culturas en una sola área de las 5 que presenta el mapa? A ver, como que no entendí muy bien, entonces déjame regresarme. ¿En qué punto? ¿En este mapita, en el número 3? Sí, justo ahí. Por ejemplo, yo, de acuerdo a lo que investigué sobre las imágenes, la cultura A y B, para mí están, bueno, esas representaciones representan dos culturas que para mí están en la misma área geográfica de una de las del mapa de abajo. ¿Puedo poner A y B en una sola área? Pero no, ¿qué crees? Que no son, no son la misma, son diferentes. No son la misma, pero según yo también, o sea, ambas están, por ejemplo, era la tolteca y la mexica, y según yo estaban en la misma área geográfica. A ver, entonces, mire, por lo que yo estuve investigando, estas dos imágenes son distintas y están en diferente área. ¿Cómo se llama? Una, yo creo que la podría yo considerar en la parte central y la otra, como tal, la podría considerar en la parte morada. Entonces, yo, en este caso, considero que sí necesitarías investigar un poquito más a qué refiere cada una de estas imágenes. Bueno, a ver, yo te pediría que en el ratito que tienes de la clase, investigaras a qué refiere cada una de ellas, a lo mejor en alguna otra fuente, para ver a qué cultura pertenecen, porque sí nos están señalando de forma diferente a todas. Ok, gracias. Ok, a ver, entonces, no se repite ninguna cultura, todas son diferentes. A ver, entonces, vamos a ver, ¿alguna otra duda que tengan? ¿Ninguna? No, ninguno. Ok, bueno, entonces vamos a pasar al siguiente punto que nos habla, a ver, que nos habla acerca de... Aquí estamos aquí, que nos habla acerca de las 3 culturas de Mesoamérica. Escribe sus nombres en cada una de las columnas y completa el siguiente cuadro. Entonces, ustedes también tienen un recurso dentro de este módulo que son la parte de Mesoamérica. Sí, entonces hay que revisarlo y dentro de este recurso hay que revisar también cuáles son las culturas que se desarrollaron, que ya se los había mencionado hace ratito en la presentación, que son estos de aquí. Elijan 3 de ellos: la olmeca, la zapoteca, la teotihuacana, la tolteca, mixteca, tarasca o purépecha, la que ustedes, o mexica. 3 de las que ustedes consideren, que son estas de aquí, para que ustedes las puedan desarrollar y dense a la tarea ahora de investigarlas. Yo, por ejemplo, podría elegir pero coloquen siempre su nombre, a la cultura maya, a la cultura mexica, y a la, no sé, olmeca. Y ahora me voy a dar a la tarea de investigar su ubicación geográfica, su periodo cultural, su organización política, su organización social, su organización económica, su religión y su legado cultural o patrimonial, ¿sí? Recuerden, ubicación geográfica, los lugares o zonas, estados de la República en donde se asentaron. El periodo cultural
si se ubicó en el preclásico, en el postclásico, en el clásico, ¿no? Que ya los habíamos señalado. La organización política, ¿cómo se organizaban? Entonces, pero en el ámbito de a lo mejor de su sistema de gobierno, de sus gobernantes, de sus leyes que ellos pudieran tener. Cómo elegían a sus, si elegían a sus gobernantes o cómo organizaban ellos. Dentro del aspecto social podemos señalar elementos como los roles a los cuales ellos se dedicaban, ¿no? También la función que ejercía cada uno de ellos. En la organización económica sabemos que como tal en esta época pues no hay un conocimiento del papel moneda ni de las monedas, pero sí había un trueque, pero también había un comercio, aunque para la población no era el dinero lo que les generaba riqueza, ¿no? Eran los bienes, las mercancías, eran los animales también que ellos pudieran tener para poder pertenecer a un diverso sector o estatus social. Entonces, cuando hablamos de la religión, nos vamos a encontrar que la mayoría de ellos pues era de tipo politeísta, pero pues ahí pueden ustedes señalar también algunos aspectos sobresalientes de esa religión, en qué dioses creían, cómo celebraban a sus dioses, entonces, de tal manera en que no nada más señalan religión politeísta, ¿no? Sino también dar un poquito más de información. El legado cultural o patrimonial, pues es lo que ellos nos dejan para la posteridad. Ya habíamos visto, por ejemplo, en la cultura olmeca, pues las piedras colosales, también podemos ver, no sé, con los teotihuacanos, pues podemos la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, con los mexicas, pues el Templo Mayor. No dejen de lado que también había avances científicos y avances tecnológicos. El estudio de los astros, el uso del cero, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que hay bastante que decir de cada una de las culturas. Se pueden apoyar, para este punto, se pueden apoyar bastante de este documento que ustedes tienen aquí, de que se llama Culturas Prehispánicas, en donde van a ver estas características que ya vienen bien detalladitos. Si yo elegía la cultura zapoteca, pues ya aquí tengo la ubicación temporal, ya tengo la ubicación geográfica, ya tengo su legado en cuestión de ciudades que dejan para la posteridad, ya tengo aspectos sociopolíticos, ya tengo los económicos, los religiosos, los culturales. Entonces vean que este documento de culturas prehispánicas les va a ayudar bastante. Y si ustedes investigan en otras fuentes y pueden agregar más información, pues también sería relevante. Recuerden, es importante también que no solamente copiar y pegar, sino que ustedes hagan una redacción propia, ¿sí? Bueno, y no se olviden también las fuentes consultadas, que siempre son fundamentales en la realización de una tarea. ¿Alguna duda hasta aquí? No, ninguna. Ninguna. ¿No? ¿Seguros? Ninguna duda. Gracias. Muy claro, gracias. Ok, bueno, entonces pasamos a la siguiente tarea, que es de la actividad número 2, que se llama de la conquista al virreinato. Bueno, recuerden también que para ello ustedes lo que tienen que hacer sería ingresar a este apartado de la tarea, en donde, como la realizaré, también tienen ustedes la plantilla para realizar esta tarea. Algo que me gusta de este módulo es que ustedes ya tienen la plantilla, o sea, el diseño prácticamente va por cuenta de Prepa en línea y ustedes lo único que tienen que hacer, pues, es el llenado, ¿sí? A ver, entonces, vemos el contenido. Bueno, voy cerrando esto para no tener ya muchos documentos aquí abiertos. Y ya tenemos aquí nuestro
nuestro documento. Bueno, tenemos en este punto 1, 2, 3, 4 aspectos a considerar. En el primero nos dice que hagamos una reflexión, en el segundo realicemos una línea del tiempo, en el tercero hagamos nuevamente una reflexión, y en el último investiguemos las características políticas y económicas del virreinato y de las reformas borbónicas. Entonces, en este punto sí considero relevante ir señalándoles por cada uno de los aspectos qué tema van a tomar en consideración para el llenado de cada uno de ellos. Entonces, si nos vamos a la parte inicial, nos dice, reflexiona y responde cómo era la situación general de España al finalizar la Edad Media. Aquí el módulo como tal no nos da o no hace tanto alusión a lo que era la Edad Media. La Edad Media, pues, es el periodo de la historia que corresponde del siglo V al siglo XV. En esta Edad Media, pues, hay una etapa de florecimiento en cuestión de los países que buscaban en todo momento, pues, buscar nuevos territorios, conquistar nuevos territorios, someter a la población. Entonces, dentro de lo que se pretendía al tener nuevos territorios, pues era cobrar más impuestos, enriquecer al país conquistador. Entonces, los temas que van a utilizar a partir de esta tarea número 2 es el tema de la monarquía a finales del siglo XV, el proyecto de expansión, las características culturales, los enfrentamientos, alianzas, la fundación del virreinato, la sociedad y economía en la colonia, la cultura y vida cotidiana, y el último de las reformas borbónicas, ¿sí? Entonces, para esta tarea, entonces es importante que ustedes analicen en este primer punto el tema este tema de la monarquía española a finales del siglo XV y su proyecto de expansión. Vamos a abrirlo para ver qué es lo que nos indica. Bueno, en lo que abre, pues les señalo solamente que aquí nada más nos habla de ese proyecto de los viajes que se hicieron en esa búsqueda de las Indias, y comenzamos con lo que fue Cristóbal Colón. Ya en esos primeros viajes, ya como les señalé, Cristóbal Colón pues no llegó como tal a nuestro continente americano y solamente se acercó a las Antillas, pero quien sí llegó fue Hernán Cortés, quien poco a poco fue conociendo a los totonacas, también conocieron a los tlaxcaltecas y conocieron otros grupos hasta llegar finalmente a esta parte de lo que fue Tenochtitlan, ¿sí? Entonces, aquí pueden utilizar ustedes algunas de estas ideas desde el apoyo que tuvieron tuvo Colón con los reyes católicos, y cómo se financiaron esos viajes, qué era lo que pretendían buscar, para que ustedes puedan apoyarse a hacer su redacción, ¿sí? Y siempre no se olviden que España pues era un país muy importante. Al ver aquí su ubicación, pues vemos que estaba era la entrada a lo que era Europa. Entonces, pues España tenía uno de los principales puertos, que era el puerto de Palos, de donde salió Cristóbal Colón. Ahí llegaban todas las mercancías. Entonces, por ese lugar privilegiado, pues España siempre era un lugar que quería ser conquistado por otras naciones, como lo era principalmente Francia, ¿no? Entonces, aquí nosotros vemos como España, independientemente de que tuviera colonias, de que cobrara impuestos, de que explotara los recursos de otras colonias, de otros países, pues también se veía acechado por otras naciones que querían tener el control de este país, ¿sí? Entonces, ahí ustedes reflexionen y hagan un comentario alusivo. Recuerden, no es resumen, no es identificar solamente ideas principales, es una opinión personal,
¿sí? La rúbrica no nos dice como tal qué extensión debe tener esta reflexión, pero si ustedes me hacen mínimo unos 10 rengloncitos de ella, me sería más que suficiente. Siguiente punto, dice, elabora una línea del tiempo con 10 de los eventos más trascendentes ocurridos antes y durante la conquista. Una vez que identifiques las fechas en que ocurrieron, ubícalos en el orden cronológico y coloca algunas imágenes que ilustren los acontecimientos o personajes que participaron. No es necesario que cada suceso esté ilustrado. Puedes utilizar algunas de las siguientes herramientas para su elaboración: Visme, Tiki-Toki o Timeline, JS. Guarda la línea del tiempo y comparte tu enlace en el siguiente espacio. Cuando hagan ustedes su línea del tiempo, entonces, también yo creo que algunos de ustedes han utilizado Canva. No sé si es así. Entonces, para ello también ustedes, por lo que he visto, nada más analicé una por el tiempo, que es Visme, en donde viene la línea del tiempo, pero hacerla a manera de infografía. Entonces, les voy a enseñar un poquito acerca de esta plataforma, ¿sí? Si ustedes no la quieren hacer de esta manera, no es obligatorio, pero pueden hacer esta tablita en donde van a rellenar solamente los espacios. Ya les dan a conocer 2. Ustedes coloquen 3 más y que agreguen una imagen. Entonces, si nos damos cuenta también en cuestión de las fechas, aquí nos da una fecha completa, en la siguiente nos da solamente el año. O sea, puede ser de las dos maneras. Y vean el suceso, cómo es muy cortito. Máximo 3 rengloncitos para colocar el suceso. No les está pidiendo que expliquen absolutamente nada, sino solamente el suceso. Si yo quiero colocar, no sé, llegada por ejemplo, llegada de Hernán Cortés al Golfo de México. Bueno, nada más sería esa mi información, pero en ningún momento voy a dar más detalle de ello. Entonces vemos cómo con una línea es más que suficiente para hacer este punto, ¿sí? Entonces, si lo queremos hacer a manera a través de la página, aquí está una de ellas, que es Visme, línea del tiempo. Entonces, aquí lo que primero tendríamos que hacer, pues, sería loguearnos. En este caso, ustedes se pueden registrar con su cuenta de Google o también con una cuenta de Facebook. Yo me registré con una cuenta de Facebook, entonces ya como ingresé hace un ratito, pues no creo que me vuelva a pedir el que coloque mi cuenta. Me va a dar, creo que me va a dar acceso inmediato. Y una vez que ya ustedes hayan accesado, ya les va a dar el apartado de realizar la línea. Primero les visualiza todo lo que ya tienen, y si no, le ponen crear nuevo crear nuevo. Y en este caso le van a poner ustedes, aquí no viene el apartado de líneas del tiempo, pero pueden ponerle infografías. Y una vez que ya tengan el apartado de infografías, ya pueden colocar, entonces, van a visualizar varios ejemplos de esas líneas del tiempo. Entonces, ya está cargando. Aquí vean cómo nos aparece de manera inmediata. Tenemos aquí un ejemplo, email, timeline. Aquí está, podemos utilizar para nuestra línea del tiempo. Aquí tenemos otra, Apple Logo, de ejemplo, para hacerlas, ¿sí? Yo ya tenía una que ya estaba complementando. En este caso, pues ya vamos a utilizar la que yo estuve ya, pues, haciendo para no tardar tanto. Y en ella, un elemento fundamental. Cuando ustedes vayan a hacer este diseño de línea del tiempo, ya deben de tener todos los ejemplos que van a colocar, y ya deben de tener también descargadas todas las imágenes que vayan a colocar. Yo, por ejemplo, descargué estas 3 imágenes, ¿no?
Una vez que ustedes ya las tengan descargadas, bueno, las van a tener que subir y para que puedan, hacer su trabajo. Entonces, y ya nada más lo único que tienen que hacer, pues, es ir editando la plantilla que quede al estilo que ustedes quieran, de tal manera en que la misma página de Visme les da oportunidad de que puedan cambiar el tamaño de la letra, puedan agregar elementos, quitar elementos, y de esa forma, pues, es bastante rápido si ya tienen todo investigadito y ya nada más para escribir y agregar imágenes. A ver, esperemos que no tarde tanto. Bueno, ya está cargando aquí. Yo como tal le puse primero mi nombre, que ya después le puse como título antes y después de la conquista. No le puse el nombre como tal de la tarea, pero sí del aspecto que voy a desarrollar. Y a manera de breve panorama general, le puse sucesos más importantes ocurridos antes antes y después de la conquista. Entonces, ustedes ya, bueno, ahorita en lo que va cargando, para no perder tiempo, pues pueden ver que yo consideré en el primer punto el ejemplo que ya viene preestablecido en la plantilla. Contraen matrimonio, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, ¿no? Le puse un segundo ejemplo que fue en el año de 1519, eh, de Cortés desembarca en las costas de Cozumel, y como tercer ejemplo, Cuauhtémoc es capturado, lo que significó la caída de Tenochtitlan, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí en la parte superior derecha de la pantalla hay un apartado que dice Download, que es ya para que ustedes puedan descargar. Una vez que ustedes ya le dan, bueno, ya se va visualizando mejor. Una vez que ustedes ya le van dando a descargar, le dan las opciones. Acuérdense que pues, son páginas que pues no precisamente, pues si queremos mayor calidad, pues tenemos que pasar a hacer un pago, pero si queremos el trabajo estándar, pues sí lo podemos descargar sin ningún costo alguno, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, también las imágenes que les mostré hace un ratito, pues ya son las que estuve colocando. Si ustedes quieren subir alguna imagen, nada más le van a colocar en fotos y ya las van a tener que elegir de su dispositivo para poderlas agregar aquí a su línea del tiempo. Bueno, creo que no nos va a permitir, está muy lento este internet. ¿Alguna duda que tengan hasta aquí? ¿Algún comentario que quieran hacer? Todo bien, gracias. ¿Ninguna pregunta? Sí, yo, maestro. ¿Podría hacerlo la línea del tiempo en PowerPoint? Sí la puedes hacer, inclusive mira, inclusive hay un apartado que viene, aquí lo voy a hacer hasta mi última diapositiva. Hay un apartado que está aquí pero nada más haz una diapositiva, no hagas muchas. Si la quieres, si tu línea del tiempo es mucho más grande, lo que puedes hacer es utilizar solamente una diapositiva y te vas al apartado de diseño. Y en este diseño hay un apartado que dice tamaño de la diapositiva. Aquí la puedes hacer, le puedes dar un tamaño personalizado y la puedes hacer mucho más ancha y mucho más alta para que te quepa toda la información que tú quieres agregar. Y por ejemplo, también si la vas a hacer con PowerPoint, hay un apartado que dice insertar o el menú insertar y te vas al Smart Art. Y en este Smart Art también hay uno que dice, creo que es procesos, de aquí, y hay un apartado que dice línea del tiempo. Aquí está.
A ver, vamos a buscarlo. ¿Puedes ir colocando alguno de estos? Un ejemplo de estos. Y vas agregando alguno que tú consideres que es que es el más indicado. Por ejemplo, puedes agregar este y ya puedes ir agregando el año y tu imagen. Y de esta manera puedes ir colocando pues mucho más muchos más eventos que sean de gran relevancia para tu trabajo. Entonces, nada más nos pide cerca de 5 elementos, o sea, no vas a utilizar tampoco tanto espacio, pero al momento en que me vayas a guardar tu línea del tiempo, pues guárdala preferentemente como archivo de guardar como PDF y ya una vez que tú ya lo tengas, pues lo vas a tener que subir, no sé, a OneDrive, a Google Drive, para que me lo puedas compartir. Bueno, Ah, ok, perfecto. bueno, una vez que ustedes ya, bueno, creo que Muchas aquí ya gracias. no cargó nada. De Visme no, van a tener que descargar el documento como tal. No les va a permitir así como que compartírmelo directamente de la página. Entonces descarguen el documento en archivo de JPG, creo que es el que nos da oportunidad. Guárdenlo en su dispositivo y después lo suben a OneDrive o a Google Drive. No sé si alguien tenga algún problema en utilizar OneDrive o Google Drive. No, ninguna duda. No, ninguno. Bueno, muy bien. Entonces, pueden utilizar alguno de estos sistemas, aunque recuerden, también aquí la indicación no nos dice que obligatoriamente lo tienen que hacer. Si a ustedes se les hace más fácil llenar esta tablita, es más que suficiente. Después ya como cuarto punto nos dice en qué fundamentaron la conquista los españoles y cómo la consumaron y qué consecuencias trajo para México en ese entonces y en la actualidad la colonización en el ámbito social y cultural. Esto nada más cópienlo, lo pegan y nada más lo único que tienen que hacer es dar respuesta a cada una de las preguntas. Entonces, la primera pregunta dice, ¿en qué fundamentaron la conquista los españoles y cómo la consumaron? Recuerden siempre que cuando en las primeras expediciones, pues lo que se pensaba era buscar a las Indias, ¿no? Sin embargo, no había muchos más mapas que dijeran que había otro continente, entonces los españoles se embarcaron en una búsqueda de Indias en ese proceso expansionista. Y sabemos que a la llegada de Hernán Cortés, pues no fue como que de forma inmediata, sino poco a poco fue conociendo a los grupos en sus respectivas regiones. Primero les decía, conoció a los totonacas, después de los totonacas conoció a los tlaxcaltecas, después de ello pues fue en búsqueda y alianzas con algunos otros pueblos, con la finalidad de, en un inicio, por ejemplo, con los tlaxcaltecas, ellos nunca se fusionaron a lo que eran los mexicas, porque se suponía que los mexicas siempre lo que ellos pedían era el pago de tributos, pero también que les dieran personas o jóvenes para que los mexicas pudieran realizar sus sacrificios. Entonces también con Hernán Cortés lo que se buscaba era, Hernán Cortés había prometido ese cambio y que siempre y cuando se les aliaran. Entonces sí es importante que ustedes busquen el por qué se dio esa conquista y cuáles fueron los motivos por los cuales fueron generando algunas alianzas, ¿sí? ¿Cómo la consumaron? Pues ahí tenemos varios enfrentamientos, por ejemplo, el de la Noche Triste, donde perdieron la vida pues gran cantidad de indígenas, pero también de españoles. Se supone que a la llegada que a la captura de Moctezuma, de Cuauhtémoc,
pues se consideró ya como la caída del imperio, entonces ahí ustedes pueden tomar varios elementos. Aquí recuerden, la reflexión siempre es opinión personal, no es resumen, es una argumentación propia, ¿sí? También recuérdense, no, la rúbrica no nos pide como tal una extensión, pero sí es importante que al menos agreguemos unos 10 rengloncitos. ¿Qué consecuencias trajo para México y en ese entonces y en la actualidad la colonización en el ámbito social y cultural? Para dar respuesta a esta pregunta, apóyense también de este recurso que tenemos aquí, que es cultura y vida cotidiana. Entonces, este documento les va a servir bastante para que ustedes se puedan dar cuenta de los cambios que trajo consigo, bueno, del enriquecimiento que trajo consigo la conquista. Entonces, aquí tenemos el tema de la educación, el tema de la religión, las festividades y las tradiciones, la cocina tradicional. Entonces, vamos viendo cómo, les decía, no fue todo malo, sino también hubo grandes aportaciones de los españoles a nuestra cultura, desde la forma de vestir, que fue modificada ya con un toque folclórico, las comidas típicas de nuestra región, que no propiamente todos los ingredientes son mexicanos. Tenemos el mestizaje, que fue la mezcla de la mezcla de las razas. Tenemos también el idioma, que se nutrió también con palabras indígenas. Entonces, aquí ustedes hagan una breve reflexión de unos 10 rengloncitos, ¿sí? Y llegamos a la última parte, en el punto número 4, que nos pide hacer una investigación de las características sociales, políticas, económicas, sociales y culturales del virreinato y de la Nueva España. Cuando ustedes quieran investigar respecto al virreinato, utilicen estos dos recursos que tenemos aquí. Ahí se cambió de pantalla. A ver, nuevamente. Les decía, cuando ustedes vayan a la parte del virreinato, utilicen los recursos, uno que se denomina sociedad y economía en la colonia, y el otro que se llama cultura y vida cotidiana. Entonces es este de aquí, sociedad y economía en la colonia y cultura y vida cotidiana. Como les señalé también, cuando el virreinato es sinónimo de la época colonial. Entonces, si les hablan de la colonia, siempre recuerden que es la época del virreinato. Y cuando ustedes van a llenar sus características de las reformas borbónicas, utilicen este último recurso, reformas borbónicas. Este recurso de las reformas borbónicas, pues es a raíz de la llegada de Maximiliano de Habsburgo, que fue quien comenzó a gobernar. Hizo algunos cambios en cuestión de las leyes, cambios que no fueron de alguna manera benéficos para los indígenas, para la población en general, pero no bien visto para los políticos, que la mayoría eran pues españoles todavía. Entonces ahí ustedes van a identificar ideas principales solamente de los aspectos sociales, políticos, económicos y culturales. Acuérdense, políticos, hablar del gobierno, hablar de sus leyes, hablar de su sistema de organización, pero a lo mejor de encargos gubernamentales. Los económicos, a hablar de actividades propias, por ejemplo, pudieran hablar de aquello que resaltaba este aspecto, como por ejemplo, o que generaba ganancias, como por ejemplo la minería, la agricultura, las actividades, no sé, los comerciantes, etcétera. Hablar de los aspectos sociales, pues hablar también de los roles que jugaban cada sector de la población, actividades a las cuales se dedicaban. Y hablar de los elementos culturales, les decía, hablar de tradiciones, de lenguaje, de danzas, de arte, etcétera.
¿sí? Entonces, solamente con que me den una idea principal de unos 3, 4 rengloncitos es más que suficiente. O aquí en este caso ustedes pueden poner viñetas, unas 2 viñetas por cada aspecto, sería más que suficiente. No sé si hay alguna duda hasta aquí, entonces con relación a estas actividades. Todo bien, muchas gracias. ¿Sí? No, ninguna. Bueno, bueno, antes de terminar con la presentación, con la sesión, pues les recomiendo un libro que se llama, para este módulo, que se llama Nueva Historia Mínima de México. Está editado por el Colegio de México. Este libro pues está disponible en la página del Instituto Nacional Electoral. Lo van a encontrar en documento en PDF y viene bastante completo. No se les va a hacer tampoco tediosa su lectura, puesto que es un libro que viene totalmente ilustrado. Entonces, es bastante recomendable para el estudio de la historia de México y viene desde la época antigua hasta una época pues moderna, ya de los presidentes. Entonces, viene bastante bien. Y entonces, dentro del México antiguo, pues vamos a encontrar desde la llegada de los primeros recolectores, vamos a encontrar también la época colonial. Entonces nos vamos a dar cuenta de que está bastante completo este libro y nos trae desde las primeras, desde cada una de las culturas. Hasta ya un periodo mucho más moderno. Entonces les va a servir para todo el módulo, y yo creo que si elementos que no encuentren en plataforma los van a poder identificar aquí. No se olviden también de que la página del CCH, de la universidad, también es importante, que viene dentro de la historia de México. También es el portal académico de CCH UNAM. Entonces, aquí también está bastante completa, y en esta página se basa mucho del contenido de nuestro módulo, ¿sí? Entonces, no dejen de visitarlos. Y bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario que quieran hacer, con toda confianza. Profe, tengo una duda. Adelante, Yasmín, ¿verdad? Sí, Adelante. sobre la línea del tiempo, bueno, ya me regresé. ¿Puedo hacer mi línea del tiempo sobre este libro? No sé si se pueda. Puedes compartir pantalla también, ¿eh? Si tú, hay un apartado también aquí en donde puedes, compartir tu pantalla o abrir tu cámara. Ok, que andamos mal. Ay. En la parte superior derecha de la pantalla, ahí está una camarita y nada más le das a activar y ya. Listo. Ok, Lo ya que te pasa es que podemos ver. Hola, esa era mi duda, porque así como que ideas no me dan. Y me está hablando del libro que viene muy completo y que lo podemos usar para el módulo, ¿va? Ahora, mi pregunta, ¿me puedo poner a leerlo y sacar una línea del tiempo ahí o tiene que ser a Sí, fuerza de otro tema? también. Bueno, acuérdate que la línea del tiempo es muy cortita porque les pide nada más como 5 elementos. Ustedes van a agregar como 3 o 4, ¿no? Si le pueden agregar Cierto. algunos otros, pues excelente.
O sea, ¿qué es lo que queremos? Lo que se quiere es primero también que sepan utilizar algunas herramientas de Internet. Ustedes no llevan una materia de computación, pero a través de los módulos pues van aprendiendo un poquito de cómo utilizar esas páginas de Internet, cómo compartir archivos, cómo editar archivos. Entonces, es para ello principalmente. Entonces, es mínima la investigación que van a realizar, pero si quieres sacar algunos aspectos de ahí, también sería más excelente. Ok, muchas gracias. Ok, ¿alguien, alguna otra duda que tenga? ¿Nadie? Bueno, pues entonces, si no hay ninguna duda, pues con toda confianza, cualquier situación que se les presente, cualquier que ya surja de alguna inquietud que surja después de la clase, pues ya saben que me los pueden hacer saber por medio de la plataforma, también por mensajito de WhatsApp y con gusto los estaré atendiendo, ¿sí? Recuerden también, es importante entregar sus actividades por anticipado para que pues puedan ustedes recibir una retroalimentación en tiempo y forma, y en caso de que haya alguna necesidad de algún cambio o modificación, pues lo puedan hacer dentro de la semana correspondiente. Otro punto importante, este módulo tuvo algunas modificaciones en cuanto a actividades integradoras y en cuanto a contenido. Entonces, les pediría siempre la originalidad. Hay muchos trabajos en Internet que puede ser que se parezcan, pero hasta las preguntas cambiaron. Entonces, pues procuren siempre la originalidad y procuren siempre una opinión personal, pero de su propia inspiración, ¿sí? Pues cuídense mucho. Los estaré viendo aquí la siguiente semana. Yo creo que a todos les va a ir muy bien. Confío en que así sea y pues estoy al pendiente de ustedes. Que descansen y cualquier situación estamos en contacto. Que tengan excelente noche. Gracias, profe, igualmente. Gracias, igualmente. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias, igualmente. Adiós, Gracias, cuídense. buenas noches. Bye.